Conversaciones Saludables es un espacio donde una comunidad puede encontrarse para hablar acerca de temas de salud femenina, hacer preguntas, participar, ser parte de la respuesta. Aquí puedes abrir la mente para entender que la salud y el bienestar tienen múltiples dimensiones: física, mental, emocional, espiritual. Este es Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones Saludables, tu podcast, tu comunidad. Yo soy Andrea Plazas, una ginecóloga que está interesada en aprender de las cosas que de pronto nos pueden hacer la vida más fácil, herramientas que nos hagan vivir mejor y como más felices. El día de hoy tengo un súper invitado, un invitado que llevaba yo tiempo ya diciéndole que quería hacer algo con él, pero él es un tipo muy difícil, entonces por fin lo podemos tener aquí en nuestro canal. Él es Juan Fernando Pérez. Juan Fernando es ingeniero industrial y con maestría en Ingeniería Industrial de los Andes. Tiene un doctorado en Ciencia Computacional de la Universidad de Amberes. Hizo su investigación postdoctoral en Imperial College de Londres. Fue investigador asociado de la Universidad de Melbourne en matemática y estadística, y en el momento es profesional distinguido del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Hola Nando, ¿cómo vamos? Hola, buenos días, ¿cómo vas? Gracias por la introducción. Larga, ya se dieron cuenta porque quería que viniera aquí a grabar conmigo. Pero digamos que esta es una hoja de vida como que wash, o sea, yo siempre flipo cuando veo todo lo que hace Nando, pero digamos que aparte de estos títulos y estas cosas, cuéntanos Nando, bueno, ya no es Juan Fernando, es Nando, cuéntanos cuéntanos algo de ti, lo que tú quieras. ¿Quién es Juan Fernando para la comunidad? Bien, pues yo soy, sí, pues, digamos, ya dijiste como lo que he estudiado y eso. A mí, yo creo que desde muy joven siempre me llamaron la atención las matemáticas. Eso siempre me gustó mucho, pero desde un punto de vista como aplicado. Yo creo que yo tengo como corazón de ingeniero, entonces a mí me gustan las matemáticas, pero quiero verlas en acción. Uh-huh. Quiero verlas, qué puedo hacer con ellas. Sí. ¿Sí? Entonces ese ha sido un poco mi motor. El otro tema que siempre me ha gustado han sido los computadores, entonces pues desde niño que tuve la oportunidad de tener un computador en la casa, y pues en esa época era más en todo en terminal, todo en pantalla negra y con comandos y eso. Sí. Pues siempre me gustó mucho, y después más adelante cuando aprendí a programar como que me di cuenta como de todo lo que se podía hacer con eso. Y creo que mi pasión siempre ha estado por ese lado. Y ya luego cuando empecé a estudiar en los Andes, yo honestamente me veía más como un ingeniero industrial, como en manufactura, como en logística, como ese tipo de cosas. Sí. Hasta que un día vi probabilidad. Y aprendí probabilidad y sí, fue como un cambio total, porque me di cuenta de cómo podía usar las matemáticas para explicar fenómenos reales, y luego la posibilidad de combinar eso con datos, y entonces hacer análisis de datos, y como que por ahí empecé a hacer eso, que es algo que yo creo que es muy natural, pero y que creo que como sociedad llevamos haciendo desde siempre. Sí. Solo que van cambiando las herramientas y demás, y últimamente pues esto ha cogido como un boom, y entonces termino uno montado como en ese tren de cosas pero como casi que antes de que apareciera el tren, antes de que se le pusiera nombre al tren. Entonces ha sido como una linda casualidad, ¿cierto? Pero pues al final, de fondo, lo que a mí me sigue gustando es eso, es como esas aplicaciones, y ese tema computacional que siempre me ha gustado mucho. Fantástico. Pero yo te voy a decir que para mí todo lo que yo leí y todo lo que tú dices más o menos es como chino. O sea, yo no me imagino cómo con matemáticas y probabilidad vamos a resolver problemas, pero es que por eso estamos hoy acá, para que, digamos, hablemos de esas cosas que de verdad están en el día a día y que uno va por la vida y no se da cuenta, y de pronto sí puede sacarles jugo para pues vivir más fácil, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a contar el contexto. Entonces, Nando
Es mi cuñado. Pero Nando, como les conté, desde que yo, pues veamos que lo conocí, él vivió por fuera del país y tú te viniste, no sé, como en el 2018, yo no me acuerdo en qué año fue que te viniste. Muy al final de 2016. Sí, entonces ahí ya, después ya él llegó a Colombia y bueno, ahí ya tenemos relación. Nando no lo contó, pero Nando también corre con nosotros, o sea, tenemos, digamos, un parchecito muy divertido que hacemos ejercicio, viajamos, bueno, hacemos muchas cosas y tenemos unos intereses ahí en común. Entonces, digamos que mi interés de traer a Nando es porque hoy por hoy ustedes en todo, en lo que ve uno, es un tema de lo que todo el mundo habla y de pronto tenemos unos miedos, de pronto hay unos mitos, y es de la inteligencia artificial. Hace poquito yo tuve una experiencia con la Facultad de Medicina y fue que nos hicieron un regalo muy lindo, que fue como unos avatar de uno ilustrado como en forma de caricatura. Y yo, digamos que había tenido una pequeña capacitación de un poquito como de ubicarnos en inteligencia artificial para educación y para ciertas herramientas de evaluación y de creación de contenidos. Y a mí me pareció que dentro de las cosas que se podrían hacer con la inteligencia artificial era llevarte el texto a la imagen. Yo me puse a cacharrearle, a hacer como una foto mía con Seymour, con mi perro. Y fue un desastre, o sea, salía una vaina horrible, yo no sé, salía un ojo por ahí corrido, o sea, no, la mano como con los dedos todos estirados, yo decía, pero ¿qué es esta vaina? Me pareció un ejercicio muy exigente, muy chévere, y yo dije, no, pues yo creo que uno puede irse puliendo, depende de la herramienta y depende de los comandos que uno le dé, yo creo que eso puede salir un poco mejor. Pues cuando nos dieron el regalo del avatar, yo quedé fascinada porque pues yo dije, yo siento que es un trabajo que no es tan sencillo. Y muchas personas como, no, les quedó mal, no, yo no sé qué tal. Entonces como que yo quedé pensando como, yo creo que la gente no entiende, digamos, de la dimensión digamos, de la utilidad de la herramienta, ni tampoco el trabajo que lleva por detrás como para que uno pueda llegar a los resultados. Entonces yo dije, no, tengo que traer a Nando, mejor dicho, hablemos de esto, yo quiero que, digamos que rompamos mitos y aclaremos unas cosas y de pronto miremos en qué nos puede ayudar en el día a día este tipo de herramientas. Entonces, bueno, Nando, yo digamos que tú lo dijiste un poquito y creo que lo explicaste cuando te pregunté cosas tuyas, y es, claro, yo sé que tú eres ingeniero industrial, pero yo no sé, para mí un ingeniero industrial no tiene nada que ver con inteligencia artificial, o sea, ¿cómo resultaste ahí a través de la matemática y todo esto? Sí, pues yo creo que no es tan raro, pero es cierto que depende. La ingeniería industrial es un área relativamente reciente, digamos, incluso dentro de las ingenierías, que realmente empezó como en la Segunda Guerra Mundial. Okay. y los años después de eso. Porque era para resolver preguntas logísticas, ¿cierto? Y fundamentalmente era en Estados Unidos. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para construir barcos, tener redes logísticas, sí, aviones, suplir todas las necesidades de las tropas en el frente de guerra de manera eficiente, de tal manera que podamos ganar la guerra? Entonces ahí muchos métodos que tal vez habían estado usándose o desarrollándose de manera muy teórica empezaron a aplicarse a ese tipo de temas. Pero algo que estaba muy naturalmente allí era el análisis de datos, era cuánto están consumiendo las tropas, ¿cierto? Uh-huh. Cuánto me demoro del punto A al punto B, uh-huh, y luego tengo que tomar una decisión muy natural, y es dónde produzco ciertas, por ejemplo, ciertos alimentos. Uh-huh. ¿Dónde produzco esos alimentos? ¿De dónde traigo los insumos necesarios? Y luego entonces, ¿cuál es la mejor forma de llevarlos a puntos específicos de esas tropas? Entonces yo tengo que resolver un problema que es un problema de optimización. Entonces yo tengo información, arranco con datos, ¿cierto? ¿Cuánto consume un soldado en un día? ¿Cuánto me cuesta comprar una libra de trigo, uh-huh, en diferentes puntos? Y luego cómo lo llevo, cómo arranco desde ese punto, uh-huh, y termino con un pan que necesito entregarle a un soldado en un cierto día. Ahí básicamente hay exactamente
muchos de los elementos que hay detrás de inteligencia artificial. Ok. Porque tengo datos, Sí. tengo que hacer un análisis estadístico de esos datos para entender esos datos, cómo se comportan. De pronto el precio tiende a subir en ciertas épocas del año cuando hay más escasez, se baja cuando hay, después de los veranos, cuando hay más... hay más abundancia de la producción, ¿cierto? En algunos años es mayor que en otros, entonces yo quiero capturar eso, ¿cierto? Entonces esos patrones, esas tendencias, quisiera poder capturarlas. Sí. Y por el otro lado tengo una descripción de cómo se comportan mis soldados, ¿cierto? Que en este caso es como mi demanda. Y luego tengo ese problema de optimización. El problema de optimización es cuál es la mejor forma de ir de los insumos a los productos y entregarlos, ¿cierto? Entonces, esa mejor solución es la solución óptima, ¿cierto? Entonces, es cómo hago eso de la mejor manera, tal que me cueste lo menos posible, porque además estoy pensando en un contexto de estos terribles de guerra, pues ser un poco mejor que el adversario puede llevar a que eventualmente yo gane la guerra. Exacto. ¿Cierto? Entonces, y creo que en buena medida el triunfo de los aliados sobre en este caso, el eje de Alemania, Italia y Japón tuvo un aporte importante en este tipo de técnicas. Si lo piensas ahora y dices, estoy hoy aquí grabando este episodio y al salir de aquí quiero ir a hacer una vuelta, ¿cierto? Entonces voy a irme, no sé, a un parque porque voy a ir a correr. ¿Cuál es la mejor ruta para llegar a ese parque? Tengo que resolver un problema de optimización. Sí. Y ese problema antes lo solíamos resolver nosotros de manera empírica. Sí, con los datos que teníamos. Sí, entonces, es que es sábado, entonces ahorita la 30 está súper difícil, entonces mejor me voy por esta otra vía. Hoy día tenemos Waze, ¿cierto? Sí, claro. Y entonces yo lo que le digo a Waze es, Waze, quiero ir a este sitio, dame la mejor ruta. Y Waze empieza a darme indicaciones. Eso es un tipo de analítica bastante avanzado que está resolviendo un problema de optimización. Me está dando la mejor ruta. Total. Y además está usando datos en tiempo real. Entonces, ¿cierto? En la medida que yo prendo Waze, no solamente lo estoy usando yo, sino que al tiempo le estoy diciendo a Waze, por esta vía voy andando a 5 kilómetros por hora, mientras por esta otra voy a 20. Entonces va capturando toda esta información, va armando un mapa de cómo se mueve la ciudad y tiene además el histórico en general, cómo se ha movido en días similares, en horas similares. Entonces te dice, la mejor ruta que puedes tomar es esta y la expectativa es que te demores tanto. Wow. Eso puede ser más o menos acertado, pero tiende a ser más acertado que no. Sí. Entonces por eso tendemos a creerle. Y entre más lo usen, más datos tienen. Más datos hay y pues mejor van a ser las soluciones. Pero entonces al final es lo mismo, ¿cierto? Arrancas con datos, resuelves un problema de optimización y entregas una solución que es lo que quieres, en este caso, para guiar, ¿cierto? La ruta de muchas personas en una ciudad, usando una solución que, pues, digamos, dentro de las soluciones que tenemos hoy, cabe dentro de ese gran conjunto de inteligencia artificial. Sí. Y entonces, yo creo que como que el enlace es muy directo. Lo que pasa es que a veces como que uno no ve que los problemas son muy parecidos. Y eso es algo bonito de este tema como de modelamiento, que es cómo yo tomo una realidad y la convierto en algo abstracto, y ese abstracto lo resuelvo y luego me devuelvo a la realidad. Entonces ese paso es, así como antes hablábamos de esa cadena logística en tiempos de guerra, que también podría ser una cadena logística en tiempos de paz, ¿cierto? En cualquier momento. También es un problema parecido cuando estoy pensando en rutear personas, en enviar personas de un punto A a un punto B, y luego muchas otras cosas que podemos seguir hablando. Pero es eso, es tomar una realidad, abstraerla y aplicar. Y luego resolverla. Hoy día no lo resolvemos a mano, lo resolvemos computacionalmente y devolvemos la solución a ese contexto real. Entonces eso pues es lo que hace un ingeniero industrial. Y pues y ahí está su inteligencia artificial. Y por eso estamos tan conectados con el tema. Gracias, porque yo sí estaba perdida, yo decía, no, ¿cómo termino en eso? Bueno, pero entonces,
digamos que tú ya me llevaste, o sea, haber pensado en ese tema de la guerra es como, what? La inteligencia artificial desde cuándo existe, o sea, yo lo que digo es como que hasta ahorita hay como que mucha gente está hablando de eso y todo y estamos pues asustados o felices o lo que sea, pero según lo que tú dices, yo creo que esto tiene más tiempo de lo que uno cree, o sea, ¿cuándo empezó esto a resolver problemas en qué parte de la historia? Pues yo creo que algo un punto como muy natural o muy razonable donde ubicarlo, si bien pues uno puede discutir a veces. Uh-huh. Pero yo creo que un punto muy natural es en los 50s, Okay. Cuando empieza a hablarse de esta neurona artificial. Okay. Entonces, ¿cómo podemos tener un modelo matemático que represente el comportamiento de una neurona? Pues una neurona, sí. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo haces esa abstracción de un sistema biológico a un modelo matemático? Y luego, ¿qué puedes hacer con él, ¿cierto? Porque al final las neuronas están, de alguna manera, están también resolviendo un problema, claro. Sino que lo hacen de manera descentralizada, uh-huh. ¿cierto? Como con un montón de complejidades que tiene el sistema biológico. Uh-huh. Que sirven de inspiración, uh-huh. pero no necesariamente se capturan en el modelo matemático. Uh-huh. El modelo, por eso es una abstracción, es una representación sí. que captura algunas cosas y muchas otras uh-huh. no. Entonces yo creo que podemos como ubicarlo ahí. Uh-huh. Pero luego vienen... algo que ha pasado con la inteligencia artificial es que ha tenido épocas de mucho... donde se ha vendido como que va a cambiar el mundo, sí. Y se viene la gran revolución, sí. Y luego los resultados no se compadecen con la realidad. Entonces, eso ha pasado, yo creo que unas 2 o 3 veces, okay. desde esas épocas. Y es lo que llaman los inviernos de la inteligencia artificial. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, claro, cuando sale, por ejemplo, en ese momento, en los 50, ¿cierto? Con este tema de las neuronas uh-huh. artificiales, y entonces redes de neuronas, entonces tienes múltiples neuronas, ¿cierto? Wow. Es lo que se llama una red neuronal. Uh-huh. Y en ese momento hubo como toda una... no sé, pues un grupo de personas que empezaron a ver que esto podía resolver ciertos problemas de manera que no se esperaba como que fuera tan bueno. Entonces se subió la espuma, ¿cierto? Entonces se creó. Sí. Entonces empezó a vender que no, que esto iba, así como resolvía el problema uno, uh-huh. Entonces iba a resolver todo. Para todo, sí. Y no pasó. Uh-huh. Entonces vino como un invierno, ¿cierto? Uh-huh. Entonces muchos años donde entonces ya no se recibía financiación, donde la investigación veía, ahí. Sí, uh-huh. Las aplicaciones no se uh-huh. veían, entonces pues... Más adelante, en los 70s, hubo como otro impulso y este vino de otra parte y era más de este tipo de lenguajes de programación que se basan en lógica. Okay. Entonces tú traduces, digamos que pues, no vamos a entrar en detalles. Sí, en redes, por favor. Pero hay muchos tipos de lenguajes de programación y un grupo de esos están basados en lógica. Y un poco la idea era si podemos capturar como la lógica con la que funciona digamos como una persona, ¿cierto? Uh-huh. Porque al final es eso, ¿cierto? Inteligencia tratar artificial de emular, es sí. Que ni siquiera, yo creo que por eso es que es a veces difícil de entender y es natural, porque ¿qué es inteligencia artificial, ¿cierto? Tú tienes una máquina uh-huh. a la que quieres que haga algunas actividades que consideras inteligentes, sí. O sea, que típicamente y tradicionalmente se han asociado con comportamientos humanos. Sí. Lo que pasa es que hay cosas que nosotros creemos que claro, somos únicos y cuando nos comparamos como con el reino animal, pues nosotros somos los que sí, sabemos hacer eso. Por supuesto. Y entonces en ese caso uno podría incluso devolverse más, ¿cierto? Uh-huh. Y podría decir sumas y restas, ¿cierto? Uh-huh. ¿Quién en el reino animal sabe sumar y restar? Sí. Pues nosotros. Sí, claro.
pero hace mucho tiempo teníamos computadores que son capaces de sumar y restar mucho mejor que nosotros, mucho más rápido. Sí. Y entonces eso como que muy rápidamente lo descartamos. Y entonces, no, entonces eso es lo que hace la máquina, ¿cierto? Y yo como humano pues no hago eso, sino que uso eso, ¿cierto? Pero así como de esa misma forma puedes empezar a ir por muchos aspectos de lo que ya denominamos como inteligencia o pensamos que es inteligencia, y nos vamos dando cuenta que podemos entrenar máquinas que sean capaces de hacer ese mismo tipo de cosas. Ok. Entonces, cuando en los 70 se estaba pensando en ese tipo de lógica, ¿cierto? Era por eso, cómo podemos capturar la forma en la que una persona toma ciertas decisiones, ¿cierto? Y entonces capturemos eso en un lenguaje que sea capaz de emular eso. Y también entonces hubo toda como todo ese impulso de... Y entonces esto iba a cambiar el mundo, y no fue así. Otra vez. Se vino otro invierno. Y ahí pasó algo interesante, y es que estos son los 80s y 90s. Y algo que pasó ahí es que hubo un cambio. Eso generó un cambio también como en la comunidad de investigación, porque decidieron, pues claro, como que ese no era el camino, como que se había llegado un poco a los límites de lo que se puede hacer con eso, y empezaron a buscar otras cosas, empezaron a buscar otro tipo de aproximaciones. De alguna manera volvieron a estos temas de redes neuronales. Y hubo un grupo, y esto es muy curioso, ¿no? Como un pequeño grupo de investigadores que siguieron trabajando en estos temas durante los 80, durante los 90, y en ese momento no había el gran boom, pero pues era un tema, ¿cierto? Así como hay miles de temas de investigación en los que mucha gente trabaja y que no necesariamente está asociado con una super aplicación. Pero en ese periodo se dieron muchos avances que nos llevarían a lo que hoy son las redes neuronales profundas y ese tipo de cosas. Y entonces ya como que el último envión, yo creo que arrancó diría yo que hacia 2010, tal vez por ahí. Tal vez incluso un poquito más cerca, y es que ahí ya se empezó a ver que esas redes neuronales profundas, o sea, que son redes neuronales que tienen como muchas capas, son modelos muy, muy grandes, eran capaces de capturar patrones que antes no pensábamos que fueran capaces. Y entonces empiezan a encontrarse aplicaciones, por ejemplo, en captura de imágenes, ¿cierto? Entonces, en reconocimiento de imágenes. Entonces ves una imagen y dices, ahí hay una planta, y esa planta es de tal especie. Antes, pues, eso no, ¿cierto? Eso no era posible. Pero llegamos a ese punto, al punto en el que teníamos, por un lado, tantos datos, ¿cierto? De como muchas imágenes en este caso, y nos volvimos muy buenos para procesar esas imágenes y para entrenar modelos que fueran capaces de ver una imagen y decir, sí, esa planta es de esta especie. Y entonces ese ha sido el último boom, y todavía estamos un poco en ese, si bien ahorita más recientemente el último boom es un poco diferente, y es el de la inteligencia generativa, que es el ChatGPT, ¿cierto? Es el que entonces ya no es de reconocer, ¿cierto? Que es un tipo de inteligencia, ¿cierto? Sino más el de escribe, pinta, ¿cierto? Canta, ese tipo de cosas. Entonces está muy asociado igual al anterior, eso no es que haya sido un gran cambio, está muy asociado al anterior, pero sí el tipo de aplicación es muy diferente. Entonces ese ha sido como el boom más reciente, y donde ha empezado a aparecer como otra vez. Yo creo que antes también, sino que en este momento, esta vez no hubo como un gran invierno. El desinfle, sino que ha venido... Siguieron muchas aplicaciones, se empezó a usar mucho, y luego aquí hay como un nuevo envión de como una primavera. Sí. Entonces como que no hemos tenido una gran decepción, digamos.
Pues vamos a ver qué pasa ahora hacia adelante, ¿no? Pero ahorita estamos, en este momento estamos como en un pico, diría yo, de donde se están creando muchas empresas basadas en inteligencia artificial, donde hay muchas soluciones, donde se venden muchas cosas como inteligencia artificial, algunas que tienen más sentido, otras menos, y donde lo vemos pues como en muchos campos, a veces de manera como más inmediata, ¿no? Sí, listo, no, pero yo quiero... La pregunta es, entonces la inteligencia artificial es como tratar de que una máquina, o lo que sea, tenga un comportamiento intuitivo o resolución de problemas o algo así como lo hacemos los humanos. Pero eso son datos, es una programación, son muchísimos datos conectados para poder dar un resultado. O sea, al final, ¿qué es la inteligencia artificial? Entonces la idea es eso, que una máquina se comporte como inteligentemente, o sea, como con características de los problemas que resuelve un humano, o sea, como capaz de enfrentarlos de la misma manera en las que los enfrenta un humano. Esa es un poco como la idea. Entonces eso es un campo inmenso, ¿cierto? Porque pues tienes montones de problemas. Claro. ¿Cómo ves? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo hablas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo planeas? ¿Cómo respondes ante un impulso? ¿Cierto? Todas esas operaciones, digamos, que hacemos nosotros es lo que quisieras traducirle a una máquina. Algo que ha pasado como o sea, al final de cuentas como en los últimos 40 años, pero muy muy fuertemente en los últimos 20, y es que este tema de inteligencia artificial se ha concentrado mucho en un subtema que es aprendizaje de máquina. Okay. Entonces aprendizaje de máquina es como más definido, digamos. Y aquí la idea es que tú buscas una forma de entrenar a la máquina para que la máquina sea capaz de hacer cosas, de reconocer patrones, de tal manera que cuando reciba nuevo input pueda responder con un output, pero sin que eso esté programado. Okay. Entonces tú no quieres poner una máquina y escribirle reglas. Sí. Entonces, si pasa esto, entonces haz esto. Si pasa esto, entonces eso. Eso no es aprendizaje de máquina. Okay. Eso son reglas, ¿cierto? ¿Eso es como programar? Eso es programar. Okay. Cuando tú programas, escribes eso. Si pasa esto, haz esto. Si pasa esto, haz esto. Okay. Cuando uno ve muchas de las soluciones ya como efectivas que se entregan como productos, hay una combinación. Hay una combinación de reglas duras, ¿cierto? Si pasa esto, haz esto, ¿cierto? Con modelos de aprendizaje de máquina. Entonces es como, por ejemplo, uno podría tener, hagamos un ejemplo, ¿cierto? Como para aterrizar esto un poquito. Hágale, sí. ¿Cómo definir los precios de los tiquetes? Por ejemplo, entonces, cuando tú entras a una página y esa entonces el cuento ese de que no, es que si yo entro en la noche del 24 de diciembre, entonces está barato. Sí, ese tipo de cosas. Eso puede o puede no ser cierto, pero tiene una base real, y es que hoy día como se determinan esos precios es algorítmicamente. Okay. Entonces, eso quiere decir que detrás hay una máquina definiendo esos precios. ¿Basado en qué? En reglas y patrones, ¿cierto? Entonces, lo que quisieras, seguramente, como si te pones en el lugar de la empresa, ¿cierto? Cuando un destino se ponga muy demandado, pues tú tienes la posibilidad de subirle los precios a tus tiquetes y sabes que la gente va a estar dispuesta a pagar, ¿cierto? Entonces, eso nos puede gustar o no, pero es la realidad del mercado, ¿cierto? Entonces, la empresa sabe que si, no sé, para un cierto fin de semana hay un evento. Puede haber un evento, ¿cierto? Pero entonces, como tradicionalmente se haría, ¿cierto? Es que hay personas en la empresa que se encargan de tener esa información, ese conocimiento, ¿cierto? Y entonces dirías, es que este fin de semana en Bogotá es la feria de X cosa, y entonces se viene, sabemos que es de esas ferias súper especiales donde viene un montón de gente, entonces
vamos a subirle los precios. Esa sería como la visión tradicional. Sí. La visión actual o la forma de hacerlo actualmente es empezamos a detectar que hay mucha gente comprando para esta fecha. Empecemos a subirle, ¿cierto? Y entre más demanden, más le vamos subiendo. Ajá. ¿Qué pasa con eso? Que tú ya no necesitas saber que para el año 2024 la feria tal se va a hacer en marzo, en el fin de semana la tal, orden de que sí. sino que la máquina automáticamente detecta eso. Entonces, suponte que alguien lanzó este año por primera vez un cierto evento de, nunca antes visto, de mascotas, ¿cierto? Entonces la gran feria de las mascotas que no se había visto, y por las razones que sea, eso es un hit. Sí. Y ocurrió un fin de semana de abril, nadie lo tenía en el radar, en la visión tradicional, la empresa no se había dado cuenta, eso pasó como de largo y pues se vendieron los tiquetes a lo que se ven normalmente. Con la visión de aprendizaje de máquina, de modelos, ¿cierto? Tú lo que haces es que detectas eso automáticamente, así como lo detectarías cualquier otro fin de semana y te das cuenta, los precios están subiendo, subámosle al precio de los tiquetes. Okay. Porque la máquina aprende a reconocer el patrón de aumento de demanda. Entonces se da cuenta, está subiendo la demanda, subámosle los tiquetes. Sí. Eso es lo que quisieras que haga una máquina. Sí. ¿Cierto? Y por eso es, digamos, algo como eso lo puedes llamar más como aprendizaje de máquina, más como inteligencia artificial, ¿cierto? Que algo, que una regla dura que programa, ¿cierto? Donde dices, si pasa, si el fin de semana tal, haz esto. Sí. Pues sí, la máquina lo va a hacer, pero porque alguien ya le programó explícitamente que lo hiciera. Aquí en este caso la máquina se vuelve autónoma y es capaz de reconocer un patrón y actuar en consecuencia. ¡Wow! Bueno, fantástico. Entonces es como, eso es lo que quisieras que haga, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cierto? ¿Cómo haces que la máquina llegue allá? Entonces lo que harías es exponer a la máquina a ese histórico de comportamientos. Entonces tú le muestras a la máquina muchos periodos de tiempo, ¿cierto? Puedes tomar todos tus históricos y decirle, aquí está todo lo que ha pasado en los últimos 20 años, ¿cierto? De venta de etiquetes. Y entonces, para que aprenda a reconocer cuando de pronto una pequeña tendencia, de pronto simplemente es que la gente tiende a comprar más a las 7 de la noche. Sí. Pues eso no es algo para subirle el precio al tiquete. Simplemente la gente compra más ahí porque ya no está trabajando. Ya está en la casa, sí. Exacto. Mientras que hay otras tendencias donde sí hay un patrón fuerte de demanda como adicional, ¿cierto? Entonces la máquina tiene que aprender a reconocer cuál es como el promedio, ¿cierto? La expectativa de demanda de etiquetes de viajes para un cierto fin de semana en el año, y entonces sabe entender que en junio y julio, en Semana Santa, en diciembre hay más demanda, ¿cierto? Sí. Que tal vez en un febrero o en un octubre, ¿cierto? O en un septiembre. Eso la máquina tiene que aprender a reconocerlo. Tal que cuando esta persona que hizo el super evento de mascotas, si lo hace en marzo, la máquina va a comparar contra un marzo. Puede decir, es que comparado contra el marzo típico, esto está por encima. Entonces aquí hay que cambiar la tendencia. Hay que hacer algo. Eso es lo que tiene que aprender. Ese patrón es lo que tú quieres que la máquina aprenda. Entonces, lo que haces es alimentar la máquina con datos. Claro. Entonces, datos y datos y datos. En principio, entre más mejor. Si bien a veces muchos datos pueden llevar un poco como a confundir, pero en general, entre más datos mejor. Entonces, tú le pasas muchos datos a la máquina, tal que la máquina sea capaz de reconocer cuándo sí, cuándo no, ¿cierto? ¿Qué tipo de tendencias son las que de verdad puedes identificar como demanda adicional y cuáles no? Y la máquina entonces aprende a reconocer ese patrón y luego la siguiente vez que aparezca, pues te muestra qué hacías. Ok, y entonces lo que se hace es alimentar las máquinas con datos, depende del campo en que uno quiera, de manera que la máquina vaya aprendiendo cómo va a reaccionar, depende del campo en que uno esté. Exacto. Wow. Pues ahí tienes
pues ahí entran, sí. Es infinito. Exacto, sí. dependiendo del campo en el que estés, Sí. pues ahí Va cambiando la cosa. Fantástico. Bueno, entonces tú has dicho ya un par de cosas que yo creo que yo de pronto, y muchas personas no entendíamos que de pronto se hacían con inteligencia artificial. Porque como el boom está ahí y el boom empezó mucho con ChatGPT y todo este tipo de cosas, de pronto como que no la tenía muy clara realmente en qué se usa la inteligencia artificial. Pero qué utilidades hoy por hoy, en la actualidad, en cosas del día a día que uno no se entera, está la inteligencia artificial, por ejemplo. en muchas partes. Pero En muchas partes. digamos un par. Como Entonces, yo creo que algo, no sé, creo que es bueno como resaltarlo, y eso nos lleva también ahora tal vez a otro tema, y es algo que ha facilitado estos últimos periodos del desarrollo y aplicación de inteligencia artificial, es la digitalización del mundo. Total. Claro. Eso ha facilitado muchas cosas. Y eso, ahora más adelante lo hablamos, también nos dice mucho sobre qué se puede y qué no esperar de la inteligencia artificial hacia adelante. Pero entonces, claro, tú antes, por ejemplo, como sabíamos antes que un cierto programa de televisión, ¿cierto? Cuando esto era más televisión, el cable, exacto. ¿Cómo sabíamos que un cierto programa era más exitoso? Era porque había empresas dedicadas, ¿cierto? Seleccionaban una muestra de la población y le entregaban un dispositivo y medían. Se medía el rating, sí. Exacto, entonces medían el rating. Entonces, la novela tal... Sí, Betty la Fea, Trin. 50 puntos de rating. Entonces es buenísimo. ¿Y por qué era negocio hacer eso? Claro. Porque atrás había unas empresas interesadas en mercadear, en publicitar sus productos. Claro. Y entonces decía, claro, no es que si vendo, si pongo un anuncio en este programa, lo va a ver es la mitad de la población colombiana, mientras que si lo pongo en este otro, lo va a ver una décima parte o menos. Entonces, eso determina el precio, ¿cierto? ¿Cuánto se vende eso? Y también te dice a ti un poco sobre más o menos a quién le estás llegando, ¿cierto? El tipo de hogar que lo está viendo. Entonces también cuando te entregan el aparatico es porque tú eres un hogar. Pues en Colombia que tenemos los estratos socioeconómicos, pues de estrato tal, de la ciudad tal, de ese tipo de cosas. Eso, digamos, era como se hacía antes, ¿cierto? Otra forma de hacerlo podía ser con encuestas, ¿cierto? Llegaba una persona y te hacía las preguntas. Sí. Eso cambió radicalmente, ¿cierto? Entonces, hoy día tú utilizas tus dispositivos, ¿cierto? Entonces tienes desde cosas como YouTube, que es más como red social, hasta cosas más como Netflix, ¿cierto? Que es más un servicio de streaming. Pero en ambos casos, tú sabes quién te está comprando, ¿cierto? Entonces la persona que te está comprando tiene un cierto perfil. Sí. Entonces mucho de lo que se quiere hacer es perfilar usuarios, ¿cierto? Y eso es parte de un poco de lo que enfrentamos hoy. Y detrás de eso hay máquinas, ¿cierto? Haciendo ese perfilamiento, porque eso pues no son personas, naturalmente. Y la idea es que la máquina, por un lado, o sea, hay como diferentes tareas, ¿no? Una tarea es ese perfilamiento. Sí. Pero luego otra tarea es, bueno, dado que ya tengo esta distribución y que veo que, por ejemplo, este tipo de videos o este tipo de contenidos, ¿cierto? Películas, series, lo que sea, los están consumiendo este tipo de personas. Entonces, cuando yo saque un producto que tenga anuncios, entonces yo sé que esos anuncios se los puedo vender más a una empresa que esté interesada en este tipo de población. Claro. Entonces se vuelve, o sea, por un lado el perfilamiento, por el otro lado como este proceso de hacer el match, ¿cierto? Entre quién es el consumidor y a quién le puede interesar venderle algo a ese consumidor. Y luego
está algo que es tal vez como de los temas más como difíciles y es el mantener la interacción del usuario con la plataforma. Ajá. ¿Cierto? Y entonces es como capturas tú la atención de esa persona y le das más contenido. Sí. Entonces tú quieres, cuando lo perfilas al usuario, ¿cierto? No solamente quieres que el usuario, saber quién es el usuario para saber qué venderle, ¿cierto? Sino también saber qué es el usuario para darle más contenido que el usuario quiera consumir. Y de esa forma y también. entonces se quede más Sí. en la plataforma y entonces puedas también traer más ingresos por publicidad. Claro. Cuando, por ejemplo, algo como muy típico es que es algo ya viejo, ¿cierto? Que tiene más de 20 años, es Google, ¿cierto? Sí. La razón por la que Google en su momento le ganó la pelea a los otros buscadores que, si se acuerdan, eran como Altavista, ¿cierto? Yahoo, Sí, ¿cierto? sí. Es, cuando Google le ganó esa competencia, de alguna manera fue un paso como de inteligencia artificial. Puede entenderse de esa manera, porque antes eran personas las que hacían la clasificación de los sitios. Entonces entraban a un sitio y decían... Deporte. Esto es tal cosa y de 1 a 10 esto es un 8. Sí. Es una muy buena página, Sí. es algo que vale la pena visitar. Esto es basura, esto es un 1. Ajá. Habían personas dedicadas Haciendo a eso. haciendo eso en los 90. Ajá. Los 90 eran así. Sí. Lo que logró hacer Google fue hagamos eso de manera automática. Entonces montemos por un lado sistemas de cómputo que son capaces de procesar muchos sitios, ¿cierto? Capturar, pasar, viajar por muchos sitios y luego clasificarlos, que ahí es tal vez donde está la parte más de inteligencia y es ¿cómo hago yo para saber que un sitio es bueno? Y entonces Google, como lo hace tradicionalmente, es qué tanto un sitio refiere a otros sitios, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú publicas un artículo Sí. y el sustento de lo que tú nos estás comentando, algo sobre salud, no sé, deporte y salud, por decir algo, y tú refieres a un artículo, Sí. es porque para ti ese artículo es una fuente de verdad, ¿cierto? Sí. Y así como tú lo haces, de pronto muchas otras personas lo hacen. Entonces, como ese otro artículo tiene muchos enlaces, ¿cierto? Mucha gente enlazando a él, ese artículo es una fuente de verdad. Entonces, eso le sube el ranking. Sí. Y ahí es donde, cuando tú haces una búsqueda en Google, quitando todo lo que es publicidad, los primeros en principio son esos artículos a los que más hace referencia, ¿cierto? Son los artículos que mejor resuelven preguntas, son los artículos que son más claros, ¿cierto? En dar como definiciones. Sí. Tal cosa es esto. Si un artículo tiene eso, para Google es buenísimo, porque puede traerlo, incluso lo puede mostrar en su página, ¿cierto? Y entonces te lo puede poner muy arriba en la búsqueda. Hay detrás, literal, hay máquinas haciendo eso, ¿cierto? Todos los días y actualizando ese tipo de búsquedas y diciéndote a ti qué es lo que quieres, qué es lo que estás... ¿Qué es lo que estás buscando y es lo que necesitas leer? Exactamente. ¿Qué es lo que necesitas leer? ¿Dónde está la respuesta a la pregunta que tienes? Y eso, pues por un lado es tremendamente poderoso, pero por el otro lado es de muchísimo cuidado, ¿cierto? Porque te está diciendo cuáles son las fuentes a las que tú puedes acceder. Y digamos que Google es todavía algo como que puede ser relativamente neutro. Sí. Pero cuando vas a algo más como una red social, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ¿cierto? Son redes que tienen mucha más información sobre ti. Sí. ¿Cierto? O sea, saben porque tú eres un usuario logueado y tienen todo el historial de todo lo que tú has estado buscando, ¿cierto? Entonces no es que entré de incógnito a Google y busqué esto y entonces ya me ahorré. No, es que entraste a tu cuenta de Instagram y buscaste algo. Donde tienes todo. Y Instagram sabe todo tu historial. Hay una historia muy graciosa que salió hace unos años de una señora en Reino Unido, creo,
El título era como Tinder sabe más de mí que yo. Háblame de eso. Porque ella en un momento, si recuerdo bien la historia, ella decidió en un momento como salirse de Tinder. Y entonces le pidió a Tinder que borrara todo su historial. Y entonces, como que el primer paso fue, deme todo el historial de mi cuenta. Como esa es mi cuenta, yo debo tener, yo debo poder acceder a ese historial. Claro. Entonces, después ahí de algunos pasos, Tinder le envió todo su historial. Y el artículo lo que contaba era cómo, cuando ella veía el historial, se daba cuenta de patrones. O sea, como que ella empezaba a hacer el análisis y empezaba a decir con qué personas sí salí, con qué personas no salí. Entonces la puso a pensar, o sea, casi que entró en crisis. Existencial. Porque empezó a darse cuenta de cosas que ella misma no se había dado cuenta. Parce. Pero que si empiezas a ver un histórico de tu comportamiento, ahí está tu perfil. Claro. Entonces, si tú hicieras eso mismo con tus búsquedas en YouTube, o los videos que ves en YouTube, los videos que ves en Instagram, ese tipo de cosas, ahí estás tú. Entonces ahí te estás reflejando un montón de tu información que hay detrás. Comportamientos, todo. Máquinas capturando esos patrones. Claro. Entonces tomas el patrón, esta es una persona que típicamente se mete a la plataforma a estas horas, ve este tipo de contenido, ve esto, le da like a esto, pasa muy rápido esto. Entonces la plataforma empieza a saber, si yo quiero que esta persona pase más tiempo aquí, tengo que darle este tipo de contenido. Y de esta forma ella también me va a dar más información. ¡Jue madre! O sea, entonces estamos... Entonces, en eso, o sea, yo diría que hoy día, tal vez, no sé, en el top de las aplicaciones de inteligencia artificial están esas. Sí. Y yo creo que es importante tenerlo presente. Claro, porque te dice también cómo deberías interactuar con ese tipo de aplicaciones. Y cuando te sale algo de información, contenidos recomendados, eso también te habla un poco como de tus sesgos, ¿no? Entonces, si tú típicamente estás consumiendo, no sé, noticias, por ejemplo, de algunos portales, la aplicación en un momento no te va a decir, sí, mira, un portal súper diferente que tiene una visión opuesta a la tuya. ¿Quiere que leas esto? Te muestra este otro punto de vista. No. Te va a decir, ¿te gusta eso? Ven, te doy más de eso, te doy más de eso, te doy más de eso. Claro. Y entonces es como muy fácil encerrarse, ¿cierto? En una burbuja de información. Y entrar en ese sesgo que uno es... Bueno, eso también, eso ya está estudiado, pero pues bueno, es lo que uno va a buscar siempre. Reafirmarse uno en lo que le gusta, en lo que opina. Pues ahí se quedó. Exacto. Sí. Y ahí es ese tema de... Yo creo que esto es como cualquier otra tecnología, ¿no? Sí. Entonces tienes que aprender a usar la tecnología. Sí. Y hay un tema ahí también como intergeneracional, ¿no? Típicamente, y de manera como muy natural, las nuevas generaciones, pues cuando crecen ya con una tecnología ya pues establecida o por lo menos ya desarrollada, pues están mucho más expuestas a esa tecnología, también ven cómo lo usan muchas personas y entonces deberían empezar como a interactuar como de una forma un poco más ilustrada, ¿no? Como con más información. Consciente. Esa es como la expectativa. Yo suelo ser como optimista. Yo tiendo a tener una visión más optimista. Sí. Pero creo que a mí, pues en eso, algo que me preocupa es que a veces, si tú no estás como tan acostumbrado a tener este tipo de información, ¿cierto? En este tipo de plataformas que te la entregue una inteligencia artificial, ¿cierto? Una máquina que te la esté procesando de esa manera. Si tú no estás al tanto de eso, puede ser muy fácil caer en esa burbuja de información y sin tener el criterio suficiente para darte cuenta que si de pronto estás viendo esto en este momento, pero ese artículo que te sugirió o ese autor que te sugirió la máquina
es porque tú has estado buscando contenido de ese tipo, y si tú no rompes con eso, si tú mismo no vas y buscas otra fuente de información, no te vas a salir de ahí. Claro. Oye, y hay otra cosa, y creo que eso también lo hablamos en el capítulo de la privacidad en la era digital, es también digamos que yo tampoco creo que esté mal que sepan tu patrón, porque al final eso digamos, si uno está metido en el digital, y tú estás viendo Netflix y te dice, tal vez te gustaría ver esta película, y tú dices, ah, pero qué rico, chévere, o sea, nunca lo hubiera encontrado si me hubiera puesto a buscar allá, y la plataforma ya sabe que me va a gustar. Qué rico poner música en YouTube y que él mismo sea que me pone la siguiente pista sin yo tener que decirle, y casualmente, me gustó lo que me puso, o sea, esa lista de reproducción automática me pareció fantástica. Pero si uno va a estar en el digital, y si va a entregar esa información, y si va a hacer uso digamos, de todos los beneficios de eso, pues hay que ser consciente. O sea, es lo único como que yo pienso que no es que sea malo, sino que es como meterle lo que tú estás diciendo. O sea, si uno cree en eso, pues es que como que tratar de ser ilustrado al respecto. Eso pienso yo, que yo también tengo optimismo, yo también pienso que no está tan grave. Sí, de acuerdo. Bueno, pero entonces hablando ya, ahora sí, de los peligros, digamos que uno, no sé, siento que, y ayer lo estábamos hablando con mi esposo, y es que al ser humano le encantan las catástrofes, las noticias negativas. Usted lee un titular optimista y dice no, pero lee el titular pesimista y dice, sí, eso sí, crisis ahora sí, nos vamos a hundir este año sí todo se va a ir al carajo. Bueno, ha venido, digamos, también creciendo mucho una preocupación sobre la inteligencia artificial, y eso lo ve uno digamos, como en diferentes aspectos. Uno es como suplantación de identidad, este tipo de aplicaciones que pueden imitar tu voz. Cuando tú tienes tu voz en digital, pues es fácil que, y si es público, pues alguien puede hacer uso de esos datos y pues hacer cosas. Hay otro tipo de cosas, y es que no, pues es que no, me pasa a mí. No, pues es que esos pelados plagiaron un ensayo y entonces usaron ChatGPT y pues nada, todo mal, entonces hicieron copia y bueno, lo que sea. Eso es otra cosa. Digamos que como con respecto más como a la autoría de las cosas. Otra cosa es como, no, y hay artículos así. Dentro de 10 años estas 10 profesiones no van a existir. Entonces que la inteligencia artificial va a reemplazar a los humanos en cierto tipo de funciones. Entonces hay una cantidad de miedos que yo no creo que sean, que digamos que estén infundados. Yo pienso que pues, como ha venido desarrollándose tan rápidamente la tecnología y todo esto y los avances, pienso que está bien tener como esas precauciones. Y la otra es, este sí es el miedo, el peor, Skynet. Llegaron las máquinas y se van a apoderar y nos van a controlar. Entonces, pienso que no está mal estar precavido, pero digamos, ¿qué tanto de esos miedos, mitos y demás cosas que han surgido con el desarrollo de las tecnologías, qué tanto sí deberíamos decir como, bueno, esto sí, bueno, pero esto no, o sea, no sé, de pronto, ¿puedes tú ahí clasificar ese tipo de cosas? A ver, yo creo, sí, súper de acuerdo con que el catastrofismo es superhumano. Sí, ¿no? les encanta, nos encanta. Sí. No, terrible, todo se va a acabar. Todo mal, sí. Es una desgracia. Y eso ha pasado con todas las tecnologías, ¿cierto? Entonces, incluso cuando, o sea, si uno se pone a ver noticias de los últimos 100, 200 años, cada tecnología iba a acabar con los puestos de trabajo. Y seguro acabó con muchos puestos de trabajo, ¿cierto? Pero al mismo tiempo creó muchos otros. Y yo creo que el punto ahí es cómo damos ese paso, ¿cierto? Cómo pasamos de trabajos, digamos, tradicionales anteriores a una tecnología a trabajos donde ya sea que son los mismos de antes pero que cambiaron o son nuevos trabajos completamente. Entonces, y hay un tema que a mí además me parece como súper crítico, y es algo son como los dos lados como dos problemas, sí,
que podrían solucionarse al tiempo. Y es que en los últimos años el boom por todas estas tecnologías ha hecho que haya una demanda ridícula de gente en el mundo para atender esas necesidades, porque entonces, como es una tecnología tan transversal, ¿cierto? Que puedes aplicar en muchos campos y demás, pues el punto no ha sido, o sea, esto no es, no sé, por ejemplo, no sé, Samsung hace celulares, por decirlo, ¿cierto? Entonces no es simplemente la empresa de celulares, que entonces cuando nacen los celulares, entonces se crean empresas, o algunas empresas migran a hacer celulares y entonces necesitas gente que haga celulares. Sí, eso pasa. Pero esto en cambio es más como, la empresa de celulares necesita ahora herramientas de inteligencia artificial, ¿cierto? Sí. Es más, si ves ahorita lo que pasó en el CES, en esta feria de tecnología de principios de año, muchas de las nuevas soluciones es la máquina de antes, pero con inteligencia artificial. Entonces ahora la nevera que te pide automáticamente. Sí, mercado, que te hace el mercado. El celular que te reconoce más cosas además de lo que antes. Sí. Entonces mucho va orientado a eso, pero también tienes empresas tradicionales, ¿no? Unas de pronto más alineadas como bancos, ¿cierto? Sí. Otras de pronto como empresas, no sé, de energía eléctrica, por ejemplo, empresas en general como de servicios públicos, ¿cierto? Acueducto y demás. Tienes otras empresas, por ejemplo, del sector de consultoría, tienes empresas manufactureras. Todas pueden aprovechar esas nuevas tecnologías. Entonces necesitas gente que sea capaz de entender el negocio y de entender la tecnología. Entonces ha habido una demanda ridícula por gente. Y eso ha hecho que los precios de esas personas, digamos, o sea, los salarios, ¿cierto? Se suban un montón. Y hay escasez en el mundo. Entonces tienes esa necesidad, y lo que ves es que se han venido creando un montón de trabajos en esta área como de datos, analítica, aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, que a veces todo eso es como una sola gran cosa, sino que van cambiando los tiempos, entonces ahora le pones inteligencia artificial a lo que antes le decías analítica, ¿sí? Pero pues, estás haciendo más o menos lo mismo. Cosas muy muy cercanas, pero entonces lo que ves es títulos como cargos, digamos, como ingeniero de datos, ingeniero de aprendizaje de máquina, ingeniero de operaciones de aprendizaje de máquina, el científico de datos, analistas de datos, los traductores de datos, por ejemplo. Wow. Hay un montón de roles que han venido surgiendo, que son necesarios en las empresas y que las empresas los están buscando. Entonces a veces es una misma persona que ya trabajaba allí, entonces se forma para pasar a estos roles. A veces es talento de fuera que se trae para que supla esos roles. Esto también lleva roles de liderazgo, ¿no? Entonces el Chief Data Officer, ¿cierto? Entonces el Chief Data Officer es alguien que se encarga de todo el tema de datos a un nivel ejecutivo. Incluso el perfil y lo que se busca en un CTO, que sería el Chief Technology Officer, ha cambiado para que ya no sea como el de tecnología, que es como pura infraestructura, computadores, software, sino que también incorpore todos estos temas de analítica, de aprendizaje de máquina y demás. Entonces, el campo de acción de estas técnicas es muy grande, se necesita mucha gente, y por el otro lado tienes en muchos sitios desempleo, desempleo que no es por estas técnicas, desempleo que es tradicional, ¿cierto? Personas que salen por ejemplo, de su colegio y lo único que ven en su radar es, no, yo tengo que salir a producir ya, entonces me voy a meter en la tienda, voy a ayudarle a mi papá, a mi mamá en el negocio que tienen, y entonces como que dentro de una misma sociedad, dentro de un mismo país, creas unos clústeres, unos grupos, donde
por un lado, en unos sectores tienes mucha gente, excesiva gente, ¿cierto? Y entonces ahí los salarios son muy malos, ¿cierto? Tienes mucho desempleo. Y por el otro lado tienes demanda loca excesiva y poca gente. Sí. Entonces, qué bueno sería llevar gente de un lado al otro. Sí, buen madre. Alinear más eso, pero eso requiere mucha información, eso requiere, por ejemplo, que muchachos, ¿cierto? Jóvenes que están, no sé, en octavo, noveno, algo por el estilo, se den cuenta de esas posibilidades y que los gobiernos también ofrezcan como esos pasos para que pueda haber ese entrenamiento. Y a veces es cuestión como de apoyar en los primeros pasos. No es que tengas que encargarte de toda la formación de una persona, sino a veces es más formarlo en temas de software, formarlo en temas de aprendizaje de máquinas. Es que yo te iba a decir, no tiene que ser el super mega requete profesional con esta hoja de vida que uno tiene acá, sino puede ser un técnico en una cosa, puede ser algo bien específico. Y eso te da para empezar. Y ya luego de ahí en adelante, pues tú decides, ¿cierto? Si quieres quedarte en un rol de ese estilo o si quieres seguir aprendiendo, seguir como adquiriendo capacidades y que eso te permita adquirir otros roles y demás. Sí, fantástico. Y eso, o sea, yo creo que es como muy natural y sí sería muy bueno que que los esfuerzos se concentraran allá. Yo creo que muchos esfuerzos siguen siendo como muy tradicionales, ¿no? Como universidad gratis. ¿Y tú qué haces formando? O sea, sí, listo, tú ofreces la universidad, pero para una persona que, por ejemplo, se gradúa del colegio, que no tiene recursos para mantenerse, pues tú qué haces ofreciéndole un grado que le va a tomar 4, 5, 6 años, ¿de qué va a vivir esa persona? Y yo creo que la respuesta es, hagamos entrenamientos mucho más corticos, ¿cierto? Donde incluso la persona después de 6 meses ya puede entrar a trabajar y luego pues que tenga la forma de seguir entrenándose y pues seguir trabajando, y entonces puedes tener personas de 20 años que se graduaron hace poquito del colegio pero que ya tienen habilidades, tienen herramientas, pueden salir y su perspectiva de ingresos y de crecimiento profesional es gigante. Pero eso implica un cambio, eso quiere decir que no se trata de ofrezcamos por ofrecer grados en muchas áreas, sino seamos como muy efectivos, estratégicos para atacar ese tipo de áreas. Sí. Entonces, si ves, te estoy hablando más como de cosas que son una oportunidad. Un ingeniero industrial solucionando problemas. Donde hay mucho potencial. Sí. Ahora, que se van a acabar algunos trabajos, sí, seguramente se van a acabar muchos trabajos. Pero allí también hay yo creo que hay como mucha exageración. Sí. Un gran ejemplo es ChatGPT, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué hace ChatGPT? ChatGPT predice cuál es la siguiente palabra. Eso es lo que hace ChatGPT. Ok. Entonces tú, digamos que hay más cosas, ¿cierto? Hay más cosas. Pero en el corazón de ChatGPT, uno de los modelos claves es, si yo tengo estas 4 palabras, seguro va... Hola, digamos, hola, buenos, ¿cuál es la palabra que sigue? Entonces va ChatGPT y empieza a buscar todos los textos en español con los que se alimenta y dice... días. Con un 99% de probabilidades, días. Entonces, eso es lo que hace ChatGPT. Entonces, eso quiere decir que cuando tú le haces una pregunta, pues por un lado hay un modelo que entiende esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere decir? Y luego empieza la parte generativa, ¿cierto? Que es generemos la respuesta. Y la respuesta entonces empieza a generar esas palabras. Entonces, ¿cuál es la siguiente palabra? ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Cuál es la siguiente palabra? En ese proceso pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Y ahí está el ejemplo ese del caso en Estados Unidos. ¿Cuál? Cuenta. De un abogado. Sí. Que curiosamente tenía que ver con Avianca. Pero pues le pudo pasar con cualquier otra cosa. Pero era un caso en el que estaba involucrado Avianca y había una demanda. Y claro, cuando tú llevas el caso como abogado
Él era el abogado que estaba poniendo la demanda. Okay. Entonces llevaba una presentación donde ilustraba el por qué, porque tiene la razón, ¿cierto? Porque, y para eso entonces se basa en casos previos, ¿cierto? Entonces fíjese que en el caso tal, en el año tal empresa, con tal usuario pasó esto, entonces, y se determinó, la decisión fue tal, y luego en tal otro caso, ¿cierto? Eso es como lo típico. Sí. Entonces el abogado en este caso dijo, voy a usar ChatGPT. Fácil. Entonces le pidió a ChatGPT que le hiciera, que le armara el caso, ¿cierto? Como, no sé cuál habrá sido el prompt que usó, ¿cierto? La pregunta que usó para ChatGPT, pero le pidió que se lo generara. Y entonces ChatGPT le armó un caso, ¿cierto? Y como pasa con ChatGPT, el texto es muy real, ¿cierto? Es muy coherente. Es muy coherente, Sí. es como muy profesional, muy lo que esperarías de alguien que se sentó y pensó una respuesta, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque está siguiendo patrones de montones de textos con los que fue alimentado, y algo muy clave es que cuando se alimentan ese tipo de modelos, se tiene mucho cuidado, se hace un proceso de curación de con qué texto se alimenta. Sí. Entonces no es que cojas y le metas todo, ¿cierto? Sí. Porque pasa lo que pasó con Twitter, el bot de Twitter, creo que fue Microsoft que lanzó un bot, y entonces la lógica era que este bot aprenda de los tweets, y entonces sea un tuitero, ¿cierto? Sí. Pero que es una máquina que aprendió de los o sea, es un bot, no de esos que tú programas para que responda siempre ciertas cosas, sino para que genere. O sea, muy en la lógica de aprendizaje de máquina. Sí. Y entonces, no, pues pasadas 12 horas ya era racista, misógino, o sea, era así, peor. Entonces, claro, porque pues ¿Eso es Twitter? Eso es Twitter. Sí, claro. Eso es lo que encuentras en Twitter. Puedes conectarlo al otro día. Mátenlo. Sí, no. Entonces, claro, si dejas simplemente que sea cualquier tipo de texto lo que alimente ese tipo de modelos, pues eso va a pasar. Lo que se hace en estos casos es que hay un proceso muy cuidadoso de curar los textos que se usan, y luego hay mucho insumo también de humanos que están, o sea, eso no es que sea tan automático, o sea, tiene que haber la mano del humano ahí metida. Y harto. Sí. O sea, hay muchas personas, y incluso a veces muchos de los costos, o sea, como los grandes costos de estos proyectos son la infraestructura que se usa para entrenar los modelos, porque son data centers pues dedicados a esto, y por el otro lado, gente que ayuda a entrenar el modelo. Sí. Entonces, que le dice esta respuesta sí, esta respuesta no, ¿cierto? Responde de esta forma no. Muchísimo, ¿cierto? De tal manera que el modelo se entrena no solo con los textos crudos, así sean seleccionados, sino que además a la hora de dar las respuestas ya tiene una retroalimentación de humanos. Okay. Entonces, claro, el texto sale y sale buenísimo. El tipo se va confiado para el juzgado. Y resulta que los casos que se mencionaban ahí nunca existieron. Entonces decía, en 1980 y tantos, la empresa tal. Eso nunca pasó. Dios. Entonces, claro, es eso que llaman alucinación del modelo. Entonces el modelo alucina, pues eso lo escribe. A mí a veces me molesta un poquito como ese tipo de palabras, porque es como si de verdad hubiera alguien ahí que está alucinando. No, es simplemente que el modelo, ¿cuál es la siguiente mejor palabra? Pues esta. Tal. Y cuál es y entonces es la empresa, y entonces como todo viene de aviación y esto, entonces pone el nombre de una empresa. Nombre, claro. Y la persona, ¿qué nombre de persona tiene sentido con todo esto que yo he escrito? Y así, ¿cierto? Entonces es como siguiente palabra, siguiente palabra dentro de este contexto, y tú lo lees, claro, tiene todo el sentido del mundo, pero nada es real. Wow. Entonces, claro, tú te vas como abogado, presentas eso, y pues el juez es terrible. Sí. No sé, lo habrán echado muy mal, no sé. Y no sabes cómo terminó eso. No sé cómo, pero... Claro. Pero eso demuestra que no es que tú puedas decir, vamos a automatizar a los abogados. No, porque es que... Sí. A pesar de que el texto suene muy elaborado, muy bien construido y demás,
semánticamente seguramente está muy bien, sintácticamente con está muy ortografía, bien, con de exacto. todo. Toda esa parte está muy bien. La máquina puede estar inventando cosas. Y mira que yo pienso, digamos, que no solo inventando, porque en este caso alucino, sino que yo hice un ejercicio también con algo académico. Esto se fue cacharreando, esto no fue como, miremos a ver el ChatGPT cómo me puede ayudar en este caso. Y le metí una pregunta académica de mi campo, que yo sabía cuál era la respuesta, pero él, dentro de lo que encontró en su campo, me respondió una cosa que no era cierta. Entonces, claramente yo le dije, oye, esto no puede hacerse en este caso porque esto y esto y esto. Él aprendió y me dijo, sí, tú me estás diciendo, entonces sí, en este caso no se aplica esto y ta. O sea, al final como que, yo no sé si recapacitó yo, pero como que yo siento que él va mejorando cuando uno le va, como no, esta no me gusta, me gustaría que fuera más así. Y él te bota otra respuesta. Sí. Entonces, claro, o sea, si un estudiante va a hacer eso, seguro llega con esa respuesta y seguro se va a rajar. Pero lo que yo digo es, en el fondo de todo tiene que haber un análisis y una crítica y todo eso de la cabeza de uno para filtrar lo que te está haciendo la máquina. O sea, necesitaste un experto diciéndole, no, es que eso no es así, sí. Vete por este lado, ¿cierto? Entonces, pues no puedes automatizar al abogado, no puedes automatizar al médico, no puedes automatizar al ingeniero. Sí. En este momento, no es posible. No es posible. Okay. Te puede salir cualquier cosa, ¿cierto? Ahora, hay tareas que sí puedes automatizar, seguro. Hay cosas que te pueden ayudar un montón. ¿Cierto? Escribiendo cartas, por ejemplo. Fantástico. Entonces tú le dices, escríbeme una carta que haga tal cosa. Sí. Y entonces él te da lo hace hermoso. Luego tú entras y más o menos reescribes, ¿cierto? Pero ya tienes algo de donde arrancar. Sí. Y entonces ciertas cosas, sí, pues esa es una linda me gusta. Dejemos introducción, pero esto sí no, y lo escribes y te queda algo que te ayudó, ¿cierto? O sea, al final la herramienta te ayudó, te facilitó esa escritura, de pronto, no sé, eso te habría tomado 1 hora, ahora te tomó 15 minutos, entonces te vuelves más productivo. Total. Y hay una tarea de ese estilo que de pronto no es la gran tarea de tu trabajo, pero que es algo que necesitas hacer. Y eso mismo pasa en otros campos. Entonces, no sé, por ejemplo, en la misma programación, ¿cierto? Tú podrías decirle, escríbeme un código que haga esto. Entonces, te saca un código. Y dependiendo del tipo de tarea, si es algo relativamente sencillo, pues hay 1000 ejemplos en internet, ¿cierto? Entonces, toma eso, lo usa y entonces te lo devuelve. Claro. Pero luego, pues, o sea, necesitas algo que es muy puntual, necesitas que esta solución se cumpla con unos requerimientos que son muy específicos, y de pronto es donde la cosa no es tan clara. Se puede mejorar porque tú puedes como afinar esos modelos, porque tú puedes darle, por ejemplo, no solamente usa todo lo que ya viste por internet, sino usa mi código previo, ¿cierto? Entonces todo lo que yo tengo aquí en mi empresa que he desarrollado previamente, úsalo como base. Entonces, claro, ya se va a ajustar más a lo que yo he trabajado. Claro. Pero no es, o sea, no es un robot al que tú le das una tarea y él te la devuelve perfecta. Y yo creo que ese tema de la perfección es lo que lo hace, es como el talón de Aquiles de esto. ¿Por qué no hay carros autónomos todavía, en serio, a pesar de que llevan 10 años vendiéndonos que el carro autónomo ya está? Y literal, o sea, hay gente, tú ves videos de 2015, 2016 diciendo es que ya llegó, ya está. Y vas a ver, y no está. Y los problemas siguen siendo los mismos. Y tienes métricas, ¿cierto? Como algunas empresas que dicen, es que llevamos 1 millón de kilómetros donde solo ha sido la máquina quien estaba conduciendo. Y vas a ver, y de esos 1 millón de kilómetros, el 95% de esos kilómetros son en autopistas. Pues sí, pues la autopista es como fácil de automatizar, a pesar de que ha habido casos en que han ocurrido unos accidentes terribles. Pero entonces, ¿qué es lo difícil? Lo difícil es el ciclista, lo difícil es la señora, el peatón que se atraviesa, lo que no puedes predecir. Un perrito pasa.
alguien sale de un supermercado con un carrito y esto nunca lo había visto. Sí. Pueden pasar muchas cosas y la máquina no va a reaccionar como reaccionaría un humano. Claro. Entonces, eso impide, ¿cierto? Que sea... que tú puedas pasar a ese nivel de autonomía. Y estamos en este momento y hoy día ya hay muchas dudas de que eso podamos hacerlo así relativamente pronto. Ok, Que no se ve todavía. No se ve. Okay. Incluso ya muchas empresas han ido como cerrando esas divisiones, como vendiendo, porque sigues y sigues y sigues y sigues. Y no se ve. Y no se ve. Ajá. Y lo que pasa es que ahí se puede decir cualquier cosa, pero podría como atacarse, pero ahí se pide perfección, ¿cierto? Sí. O sea, tú no estás esperando que la máquina el 5% de las veces se equivoque y entonces cuando pase el peatón el 5% de las veces lo atropelle. No, porque además ahí se empiezan a derivar otro montón de cosas, ¿cierto? Y es ¿quién es responsable? ¿Cierto? Porque si una persona atropella a otra, ahí está una responsabilidad civil y la cosa. Exacto, pero si es una máquina quien atropella a una persona, ¿quién responde? La empresa que maneja el carro. Es más, en el momento de pronto ese carro está llevando a una persona que es el pasajero. Sí. ¿Cómo responde esa persona a esa situación? Cuando llegue la policía, ¿con quién se enfrenta? ¿Cierto? Se enfrenta con una máquina y luego la empresa misma puede decir, no, pero es que ese algoritmo no lo desarrollé yo, lo desarrolló no sé quiéncito. ¿Quién le hizo auditoría a ese algoritmo? ¿Cierto? ¿Quién garantizó que eso podía circular? Cuando tú vas, ¿cierto? Recientemente yo tuve que renovar el pase, entonces tú vas y haces unas pruebas y si escuchas bien y si puedes, si rápidamente reaccionas ante ciertas situaciones y si ves bien, ¿cierto? Entonces a mí me toca conducir con gafas, ese tipo de cosas. Nadie ha hablado, o sea, aquí no hay ninguna autoridad hablando de cómo vamos a hacer la revisión de los algoritmos que van a manejar. Estamos muy lejos de eso, muy muy lejos. Entonces cuando a mí me dicen, no, es que se van a acabar los trabajos de los conductores, a mí eso no me suena mucho. No sé todavía. No me suena mucho, yo lo veo muy lejos, ese en particular y muchos otros que parecen cercanos, pero no lo son. No mucho. No lo son, porque es que esa cercanía es como mentirosa, ¿cierto? O sea, tú dices, sí, es que ya mire que el carro, y realmente lo ves y pues es impresionante, ¿cierto? El carro solo se inicia, sale, parquea. Wow, sí. Pues todo eso es impresionante y se merece pues toda la el crédito a todos esos equipos que han trabajado en eso. Pero ese 5%, ese 1%, ese 0.1% que te hace falta es crítico. Es crítico. Y si no lo logras, va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que... yo creo que este tema como de peligros de que es que esto va a acabar con un montón de trabajos de un momento para otro, no lo veo. Sí. Yo lo que sí creo es que va a hacer que muchos trabajos cambien, ¿cierto? Sí. Y entonces allí aprender a cómo aprovechar estas herramientas se vuelve súper importante, ¿cierto? Entonces es no es tanto cómo esta máquina me va a reemplazar a mí, sino cómo aprendo yo a utilizar estas herramientas en mi trabajo para volverme más productivo, para de pronto desarrollar algunos fuentes de ingresos adicionales, por ejemplo, ¿cierto? Está el cuento de estas cuentas de Instagram que son modelos que realmente no existen. ¡Que no existen! Que son Dios mío. Sí. inteligencia artificial. Sí. Y pues lo que yo pensaba cuando lo vi es quien hizo eso hoy día corre hace 10 minutos de trabajo, monta una foto. Y de ahí en adelante se acuesta a esperar porque imagínate. Y luego es simplemente reciba los ingresos de... Pero mira que a mí eso no me parece poquita cosa y es como esa persona identifica una necesidad, un gusto, un nicho y produce algo que le genera diversión, gusto, lo que sea a un público.
pues bienvenido, o sea, yo sé, ay, no, que el arte, que es, yo sé que de pronto me estoy metiendo en algo medio duro, pero pues es que si la gente pide eso, pues Sí, ahí lo tiene. hay algo difícil, es el tema de los... depende de cómo se haga, ¿cierto? Sí. Cuando dices, no, pues es una modelo y ves que es pues como, no sé, una gente ahí como seguramente construido con fotos de millones de personas, pues se vuelve muy imposible que alguien pueda alzar la mano y decir, ay, es que esa foto, ese, no sé cómo llamarlo, ese agente artificial se parece a mí, ¿cierto? Eso es súper difícil. Sí. Pero hay otros casos donde sí es evidente, ¿cierto? Entonces, donde toman, por ejemplo, un cantante. Sí. Y entonces toman toda la historia del cantante, todos los audios del cantante, y la máquina aprende a hacer canciones, a hacer música como ese cantante, ¿cierto? Impresionante. Y después es, bueno, genérame una nueva. Y suena súper bien. Sí, Eso me parece una locura. Pero ahí sí hay algo de... Qué pena, pero es que ese estilo y todo con lo que se entrenó esa máquina es mío. Y tiene copyright. Y tiene copyright. Y entonces usted no puede salir a montar eso. Entonces, claro, ya empezaron esas luchas, ¿no? Entonces, suben el video para mostrar que se puede hacer, pero lo tienen que bajar al mes porque, claro, pues... Claro. Y ahorita cada vez más está más duro y más reglamentado porque, pues, es que eso del copyright de las creaciones y de todo eso, la autoría intelectual es... Y siempre ha sido, lo que pasa es que los retos actuales son esos, o sea, y eso tiene que ir mutando. Sí. Eso hay que irse adaptando a eso. Tremendo. Pero entonces yo, digamos también, tú lo has dicho ya mucho, digamos que listo. Entonces, ¿cómo es la forma en que yo aprovecho las ventajas de la inteligencia artificial y cómo me protejo de las posibles riesgos, digamos, de esas tecnologías? Bueno, uno, yo creo que es el tema de estar muy... como muy con los tiempos, ¿cierto? O sea, yo creo que esta lógica de que yo aprendí a hacer esto, me formé en este tema y me voy a dedicar a eso el resto de mi vida de la misma forma, yo creo que eso... No, eso ya hoy no... Claro, hay trabajos que sí, seguro, pero cada vez menos y cada vez más concentrados en roles donde de pronto no hay muchas oportunidades de crecimiento, ¿cierto? Entonces, yo sí creo que hay que ir como en la lógica de esos tiempos. Sí. Que día veía una cosa que me causó mucha curiosidad y es, alguien se puso a buscar, ¿cierto? Hoy día es muy natural pensar cómo va a ser el mundo en 100 años. Sí. Y alguien se puso a buscar como obras de ciencia ficción con esa lógica, ¿cierto? Como si me voy hacia atrás... ¿Cómo íbamos a hacer? ¿Cómo iba a ser, cierto? Entonces en el 2000, sí. ¿cierto? Y en el 1900 y en el 1800, ese tipo de cosas. Pero lo más viejo que encontró fue de la época de Julio Verne, los 1800. Sí. Antes no hay nada. Porque no había expectativa de que las cosas cambiaran, ¿cierto? O sea, si tú estabas en 1600 arando tu campo... Total. Sin progreso alguno, ¿cómo a va a futuro. ser el mundo en 100 años? Pues aquí. Pues igual, o sea, nada va a cambiar. Mis hijos van a heredar esto, y ¿cierto? Se va a morir la mitad, Sí. ¿cierto? Los que crezcan adultos, esos van a heredar esto, y esos van a estar aquí. Y con sus hijos, y con otra sus vez. hijos, y... Sí. Claro, hay cambios, pero muy lentamente y demás. Hoy no, hoy es al revés. Hoy Todo es contrario. súper diferente y... Hasta optimista, diría yo. sí, y es ya no 100 años, ya es súper difícil pensar qué va a pasar. Ya piensas en 50, en 30, en 10 años qué va a pasar. Hay cosas que nos sorprenden, ¿cierto? Incluso, por ejemplo, en este tema de inteligencia artificial generativa, esto salió en 2000, o sea, como los grandes modelos de lenguaje, pues el generativo había antes, pero esos grandes modelos de lenguaje tipo ChatGPT son como de 2019. Ok. Eso hace 4 años. Nada. Y antes de eso, nadie veía venir eso. Sí. Simplemente se conectaron, o sea, claro, hay una historia muy
fácil de trazar, ¿cierto? Lo que se estaba haciendo antes. Pero de pronto en algún momento se conjugaron un par de cosas, ¿cierto? Se combinaron y entonces, mire, podemos hacer esto y entonces entonces alguien se animó a crear ese gran primer modelo, primer gran modelo de lenguaje y los resultados eran muy buenos, entonces empezó y fue un boom y, ¿cierto? Hasta el ChatGPT que salió en 2022, ¿no? Sí. En octubre de 2022. Entonces hay cambios que son como muy dramáticos, así como hay unos que siguen siendo muy lentos, hay otros que son dramáticos y que uno no ve venir. Entonces yo creo que cuando aparecen esos, vale la pena sentarse y mirar de qué se trata, ¿cierto? Como con toda la tranquilidad, ver de pronto cómo se pueden usar, ver cómo los puedo aprovechar yo en mi trabajo, en mi día a día, qué tipo de actividades puedo de pronto simplificar, automatizar, que me dan como mayor calidad de vida o me permiten hacer cosas que antes no pensé que podía hacer, o de pronto en número, ¿cierto? O en dificultad. Entonces yo creo que estar siempre ahí pendientes es muy valioso y como listos a probar, ¿cierto? Yo creo que eso hay que tenerlo como por toda la vida. O sea, no es que llegué a los 40 o llegué a los 50, hay que seguir y es natural, ¿cierto? Y yo creo, o sea, uno habla de inteligencia artificial, ¿cierto? Pero yo creo que algo que es muy humano y que es muy necesario que sea muy humano es esa adaptación. Es esa capacidad de adaptarse a nuevas tecnologías. Es que eso es lo que, por ejemplo, yo te iba a decir, y es que a nuestra generación nos tocó, un salto así analógico digital y entonces como que pues uno creció ahí y uno como que va, pero seguro nos va a tocar ahorita alguna otra vaina y nos va a tocar pues listo, como es, y yo creo que ese es el secreto del éxito en general de la especie, porque si no se queda pues se fue. Ya. Adaptarse. Sí. Y claro, y antes de pronto los riesgos eran más de otro tipo, ¿cierto? Como, pues siguen siendo, pero de pronto antes éramos como más vulnerables a cambios climáticos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces si llegaba una helada, entonces mataba a una fracción gigante de la población. Hoy no pasa eso. Vamos a ver qué pasa pues ya con todo el tema de cambio climático, pero es otro episodio. Sí, pero hoy día hay unos riesgos que tienen que ver tal vez más con esas mismas tecnologías que nosotros vamos creando, pero se trata de adaptarse, ¿cierto? De verlo, entenderlo y saber que eso puede tener, o sea, siempre va a tener un lado bueno y un lado malo, ¿cierto? Cuando salieron las redes sociales, nadie se imaginaba en lo que iban a terminar. No, jamás. Para nada. O sea, seguro cuando Zuckerberg montó su Facebook, ¿cierto? Yo no creo que él se proyectaba Para nada. No. Es más, eso era algo muy para los universitarios, ¿sí? Era algo así como exclusivo, era otra lógica súper diferente. El mismo Internet, ¿cierto? Cuando apareció Internet, esto se usaba para que investigadores en algunos centros en el mundo se comunicaran, compartieran información. Nadie se iba a imaginar que esto iba a terminar en tiendas en línea, en streaming, en... La locura. Para nada. Sí. Entonces es cuestión de adaptarse. Y yo creo que otro tema es como parte de esa adaptación es entender cómo desarrollar ese criterio, ¿cierto? De saber que detrás yo estoy interactuando de alguna manera con una máquina. Y entonces al estar interactuando con una máquina, eso tiene unos efectos, ¿cierto? Eso quiere decir que hay ciertos, vuelvo como el problema de optimización, ¿cierto? Hay ciertas, digamos, cosas, ¿cierto? Como funciones, como valores que esa máquina quiere optimizar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que quiere la máquina cuando yo estoy viendo una red social? Quiere maximizar el tiempo que yo paso ahí. Entre más tiempo pase ahí, mejor. Ya cumplió su función esa máquina. Entonces, y la máquina tiene todo mi historial.
Entonces... La máquina no me va a soltar. Pues depende de mí, depende de qué reglas me pongo yo para interactuar con este tipo de aplicaciones. Entonces, porque si yo lo dejo, ¿cierto? Pues yo puedo pasar todo el día y ahí va a haber contenido y además yo te digo que ellos tienen clarísimo la forma de recompensarte, de que tu cerebro produzca esa dopamina fácil, digamos, y que uno se sienta feliz viendo lo que está viendo. Entonces eso es de cuidado, porque pues uno mismo es el que tiene que salirse, si no nadie lo va a sacar a uno. Y eso es lo que yo escucho, por ejemplo, yo hablo con mis estudiantes y me dicen, no doctora, yo tuve que desinstalar TikTok porque yo, o sea, si me meto no salgo, o sea, ellos saben que me van a votar y esto es una locura. Y esa puede ser una gran solución, ¿cierto? Hay aplicaciones que yo tengo en mi celular y hay aplicaciones que no. Y ese tema de... Yo cada vez me doy más cuenta que la dificultad es súper importante. Entonces, entre más difícil sea algo, eso te genera diferentes patrones de comportamiento. Sí, sí. Entonces la diferencia, pues yo soy profesor, ¿cierto? Pero en lo que yo insisto mucho es en que tomen notas. Sí. Y eso ya está demostrado, eso no lo digo yo. No, lo dice la ciencia. Sí, tal cual. A muchos les gusta tomar una foto, porque es súper fácil tomar una foto. Pues, ya queda. Clic y ya está. No, tú haces eso y el porcentaje de retención es como del 20% o menos. Cuando te pones a escribir y te cuesta trabajo, es todo un ejercicio y es difícil, ¿cierto? El mismo acto de escribir puede ser en papel o puede ser en tablet. Sí. Eso no importa. Lo importante es el acto de que tú escribas. Eso hace que el nivel de retención esté por encima del 80%. Claro, y eso sí, es un ejercicio loquísimo y en aprendizaje está demostrado. Entonces, cuando tú tienes una nueva tecnología, puede haber unas tendencias, ¿cierto?, a usarla de una cierta forma que de pronto no es la mejor. Entonces yo creo que también un poco como cuando tienes esas nuevas tecnologías, parte del criterio es cómo la uso y estarlo reevaluando. Entonces tú de pronto dices, bueno, voy a usarla de esta forma, o simplemente empiezas a usarla y ves qué pasa, pero observa, ¿no? Sí. Entonces observa cómo es tu comportamiento y de pronto le estoy pasando mucho tiempo a esto y ya es excesivo. Entonces, pues si tengo que desinstalarla, la tengo que desinstalar. Si tengo que dejar el celular, apagarlo por la noche, lo apago el celular a las 7 de la noche y lo vuelvo a prender a las 6 de la mañana. Fantástico. Ese tipo de cosas. Fantástico. Eso puede ser lo que necesitas, ¿cierto? Y un poco a eso me refería yo también antes con estos cambios como generacionales, ¿cierto? De pronto una persona que ya está en sus 60, 70 años y empieza a usar este tipo de cosas, es más fácil que caiga en esto y que no tenga como el tiempo de devolverse y decir, de pronto no es lo mejor. Pero de pronto alguien más joven que sí empezó a usar esto desde muy temprano, rápidamente se da cuenta de ese tipo de cosas, ¿cierto? Y lo que tú dices, ¿cierto? Los residentes o estudiantes, ¿cierto? Dicen, no, yo desinstalo esa vaina y no la uso, y sé que, no sé, la vuelvo a instalar en vacaciones. Ese tipo de cosas. De resto, no. Porque sabes que estás lidiando con algo que está programado para entenderte muy bien y que incluso se va a adaptar a tus cambios, ¿cierto? Entonces, o sea, no es que puedas, no es que tú dices, ya no me interesa el tema de cocina, sino ahora me interesa el tema de arqueología. Entonces la máquina me va a seguir mandando videos de los viejos que a mí ya no me... No. De una la máquina va a decir, ahora te gusta esto. Con que sí. Te tengo una tonelada de contenido para que lo consumas. Porque rápidamente me di cuenta que hiciste ese cambio. Es parte de lo que la máquina aprende. Por ejemplo, han empezado a aparecer soluciones que te permiten, en el tema de noticias, ¿cierto? Te permiten como ver otros puntos de vista, ¿no? Entonces te dicen, tú ves una noticia y esa misma noticia te dicen, esa noticia la están posteando estos sitios. Sí. Estos sitios son más de izquierda, estos sitios son más de centro, estos sitios son más de derecha, y los que tú estás viendo son estos, ¿cierto? Y ya, te dan esa información. Ok.
Y entonces tú decides, ok, esto lo está cubriendo más este tipo de medios, de pronto vale la pena irme a ver uno del otro lado a ver qué pasa, a ver cómo lo están cubriendo. Oye, yo no sabía eso. Pero ya han empezado a salir ese tipo de servicios y yo creo que también un poco parte del lío con que las tecnologías avancen tan rápido es que como personas nos demoramos en pensar y en generar esas soluciones que nos ayuden como a aprovecharlas mejor. Entonces, cuando las tecnologías están muy nuevas, es muy fácil botarse a aprovecharlas y cometer errores. Entonces, yo creo que en esos momentos es como de ser cuidadoso, ¿cierto? Como adoptarlas, tratar de entenderlas lo mejor posible, pues, pero saber que siempre puede haber como puntos ciegos, ¿cierto? Porque pues es una tecnología nueva. Total. Cuando nos pasamos de los caballos a los carros, pues nadie se imaginó que íbamos a tener unos impactos fuertes en una acumulación de carbono en la atmósfera. Pero pues es que ¿quién puede prever eso? ¿No? ¿Eso quiere decir que entonces ahora nos vamos a volver los caballos? No, porque incluso de pronto es hasta peor por la contaminación que se generaría para hacer el mismo tipo de desplazamientos. Busquemos alternativas, ¿cierto? Pero buscar alternativas toma tiempo e incluso a veces las alternativas que parecen ser buenas, ¿cierto? Como los carros eléctricos, no necesariamente lo son, dependiendo de lo o sea, ya cuando empiezas a hacer la cuenta completa, ¿cierto? Al final la resta no te va a dar... Puede que no parece que es muy bueno, pero en el fondo no. Tal vez no lo es. Entonces yo creo que como esa, no sé, como que a uno le toca combinar esa parte de queremos adoptar tecnologías, chévere, pero hay que hacerlo con cuidado. Sí. Hay que saber que detrás de esas tecnologías hay máquinas que están aprovechando esa información y que de pronto lo que nos venden como la gran solución, ¿cierto? Como la solución a algún problema que tenemos actualmente, de pronto no lo es. Entonces también hay que ser un poquito escépticos, ¿cierto? Entonces es como escepticismo optimista, ¿cierto? En el que uno, claro, chévere la nueva tecnología, adoptémosla y demás, pero mantengámosla un poquito de lejos, ¿cierto? Analicémosla, critiquémosla, para no caer como simplemente por ejemplo, en un catastrofismo, ¿cierto? Sí. Que es un caso. Tampoco. O dejarnos llevar, ¿cierto? Y que entonces ahora es la máquina la que me controla, ¿cierto? Sin darme cuenta, entonces ahora yo solo consumo lo que la máquina me dice. Yo solo... ¿Qué día escuchaba a alguien? Decía que una de las cosas que le parecía triste hoy día del streaming era que no había esa posibilidad de sorprenderse. Porque tú antes ponías el televisor, o sea, ponías un canal... Y lo que votara el canal. Y de pronto llega uno y qué documental tan interesante, ¿cierto? Bueno, este señor hablaba de la BBC, no sé si eso aplica en todos los canales, pero pues sí, hay canales donde eso de pronto, no sé, ópera. Yo nunca había pensado que la ópera me podía gustar. Y te lo encontraste así por casualidad, y esa casualidad no debería perderse, ¿cierto? O sea, como que es bueno dejarle espacio a la casualidad, ¿cierto? Como a buscar, de pronto a reencontrarse con temas que te gustaban antes y que simplemente dejaste de lado y volverlos a encontrar, pero para eso hay que mantener como amplitud, ¿cierto? Si uno se concentra demasiado en unos pocos temas, en unas pocas fuentes de información, en unas pocas plataformas, que además te están filtrando muchísimo la información y no va a las fuentes, es muy fácil perder el horizonte de las cosas, ¿cierto? Entonces yo creo que buscar las fuentes, eso siempre es bueno, no quedarse con la opinión de alguien, porque opiniones tenemos todos. Hay que venimos la fuente, ¿qué es lo que dice? Y yo creo que eso también nos previene un poco este extremismo en el que a veces caemos, ¿cierto? Las fake news y una cantidad de cosas que pasan que, por Dios. Exacto, entonces ahora con lo que tú decías de que te pueden
relativamente fácil pueden imitar tu voz, ¿cierto? Se puede generar unas imágenes completamente falsas. Con mayor razón, yo no debería estar... ¿Dónde se publica eso, cierto? Es lo primero. ¿Quién te dijo eso? Y ahí yo creo que hay equivalentes análogos, ¿cierto? Y es cuando yo conozco varias personas, ¿cierto? Que te llegan con estos remedios y estas soluciones que no son nada, es que no sé quiéncito vino y me contó esto y entonces, pero no ¿De hay dónde? nada, no hay sustento ni científico ni de nada. Entonces es, bueno, si esa persona me quiere decir eso, ok, pero yo tomo eso en calidad de inventario y luego voy y busco si es cierto, quién dijo eso, quién opina lo contrario, y ahí eso me da como elementos para tener también una posición como muy balanceada, ¿cierto? Yo por ejemplo, yo no quiero vivir de ídolos, ¿cierto? Ni en ningún aspecto de la vida, ¿cierto? Entonces yo no quisiera simplemente que porque una persona dice tal cosa entonces yo la sigo, porque no, yo debería tener criterio, ¿cierto? O sea, el humano moderno debería tener el criterio de decir, usted me está diciendo esto, yo lo contrasto contra otras fuentes, sí, de acuerdo, o no, ¿cierto? Y hoy día eso se vuelve más importante porque son plataformas que te están llegando directo al celular, ¿cierto? Que hoy es casi que una extensión de nosotros. Y te están dando una información y tú simplemente porque lo viste ahí te lo crees. Ya está, y ya es cierto. Peligro, es un peligro. Sí. Esa anécdota que no es anécdota de un familiar que decide que viendo un video de YouTube le dice que cierto medicamento es malo y a pesar de que su médico se lo recetó y decide suspenderlo y entra en una crisis terrible. Eso no puede pasar y eso es falta de criterio y es creer que alguien, o sea, eso lo puede decir cualquier persona. Es más, ya hoy día ni siquiera es cualquier persona, puede ser una máquina que simplemente se entrena con un montón de información, creas un canal para, por ejemplo, hablar mal de farmacéuticos en general. Entonces, creas un canal para eso. Y entonces tú te lo buscas en... Porque lo encontré en internet. Exacto, lo encontraste y entonces ahí está la información de que ese medicamento es malo. Y entonces, no, ya con eso tú tomas una decisión que te puede afectar terriblemente sin tener el criterio, ¿cierto? De que fue tu médico, que conoce tu historial, que te revisó, que sabe cuál es la condición que tienes en este momento. Un proceso para llegar a ese punto. Sí. Y llegó a esa conclusión. ¿Qué es la combinación ideal de medicamentos? Pues no sabemos, pero de acuerdo con el criterio de una persona que está formada para eso, ¿cierto? Y que es alguien en quien podemos, diría yo, confiar mucho más, ¿cierto? Que en un video genérico que alguien o una máquina posteó. Pues con mayor razón. Y yo creo que hacia allá deberíamos ir un poco, como hacia ser más incrédulos de lo que vemos en internet. Y buscar las fuentes, ¿cierto? Y eso debería ayudarnos a como prevenir y evitar. Y tal vez eso mismo va a hacer que ese tipo de soluciones no sean el Skynet que algunos se imaginan, ¿cierto? Sí. Sino que es algo más... es algo más limitado, es algo más que se puede aprovechar, es algo que se puede aprovechar para bien y para mal, es algo con lo que hay que tener cuidado, con lo que hay que tener criterio, pero no es no das un clic y ya resolvió todos los problemas de la vida, es capaz de ejecutar cualquier profesión, cualquier tarea, Todo bien, eso realmente no... Eso está muy lejos, honestamente, yo creo que eso está muy lejos. Okay. Y ahorita, por ejemplo, se habla de inteligencia artificial general, ¿no? Sí. Que es esta máquina que es capaz de hacer cualquier cosa. Pero es que de eso se lleva hablando 70 años.
Y ha habido, ¿es cierto? Cada vez ha habido booms de, es que ya estamos, sí. ya vienen, la próxima década. ¿Por qué? Porque es que hay estas tecnologías que miren lo que puede hacer, ya vamos para este ya. Y ve si no. No pasó, no ha pasado. No digo que no pueda pasar, ¿cierto? Tal vez puede pasar. Tal vez no. Porque es que nosotros ni siquiera entendemos de dónde viene la conciencia. El cerebro no lo entendemos todavía. No, eso es otra cosa. Cuando se piensa en inteligencia artificial general, se piensa en que es una máquina que es capaz de actuar como un humano con conciencia, ¿cierto? Que toma decisiones, que actúa en múltiples frentes, que aprende de un campo para aplicarlo en otro, que es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Tú, no sé, alguna vez te encuentras con una fuente de humo y te hace toser y entonces aprendes como que el humo no está bueno, así sean fuentes completamente diferentes, ¿cierto? Estás hablando de un cigarrillo, del exhausto de un carro, de una chimenea, súper diferentes, contextos súper diferentes. Una máquina no es capaz de hacer eso. No es capaz de hacer, y está muy lejos de hacer eso. Sí. Entonces, y eso sin hablar de cosas como que requieren como trabajo físico, como labores físicas. Sí. Y cuidado. Entonces, a veces cuando uno empieza a pensar cuáles son las labores más difíciles de automatizar, la enfermería, por ejemplo. ¿Cómo? O sea, tienes que tratar a un humano, tienes que, no sé, levantarlo, darle de comer, limpiarlo, llevarlo, moverlo de una cierta forma, súper delicado. Y luego además tienes que hablar con él y entenderle, ¿cierto? Y tener empatía. Exacto, que sienta que lo estás cuidando, que quieres que se mejore, que estás buscando lo mejor para esa persona. ¿Cómo? O sea, para que una máquina llegue a ese punto, yo creo que estamos muy lejos. Recuerdo, por ejemplo, un dato de un video de un robot que subía unas escaleras. Entonces es un robot bípedo, ¿cierto? Que se mueve como una persona y va subiendo unas escaleras. Entonces es pues una labor de mucho cuidado, ¿cierto? Que no es fácil de realizar, que aprenderla es difícil, y entonces ves a un robot que hace eso. Y entonces sale el video, ¿cierto? Entonces la reacción al video es ya es Skynet. Nos van a tomar los robots. ¿Cuál es el detrás de cámaras? Uno, que es un video. O sea, eso mismo no lo pueden hacer, no te lo pueden traer aquí a tu casa y que suba las escaleras de tu casa. No. Porque se va a estrellar contra todo. No es capaz. Es en un ambiente controlado, es en un ambiente que el robot ha visto muchas veces, y ahí logró hacer eso. Dos, incluso en ese ambiente tan controlado, fueron meses, ¿cierto? De un equipo dándole... un equipo gigante, 6 meses llevando al robot a que logre hacer eso. Y 3, para grabar ese video hay detrás 50 videos donde el robot se cae, se resbala, se golpea de frente, pone un pie, pone el pie que no es, pone el pie muy cerquita, pone el pie muy lejos. Y para eso haces un esfuerzo, o sea, la empresa, ¿cierto? Tiene que hacer un esfuerzo gigantesco para tener un resultado de ese video. Hoy día, por ejemplo, está esta empresa Boston Dynamics, que es top en robótica. Y ellos tienen un robot, que se me olvida en este momento el nombre, pero es un robot bípedo también, y baila, y hay videitos de él haciendo un montón de cosas. Pero todos esos videos requieren un nivel de preparación gigantesco. Claro, lo que hace es genial, y eso es un poquito como lo triste, porque es increíble realmente. O sea, a lo que han llegado. El robot mueve los brazos, alza cosas, se agacha, hace botes, es capaz de pasar por unos caminos llenos de peligros sin parar.
baila, ¿cierto? Entonces Sí. sigue como un cierto ritmo. Es increíble lo que puede hacer. Pero Para preparar eso requeriste, o sea, no solamente los años anteriores de investigación y desarrollo y tal, sino específico para eso, para un video de ese estilo, necesitas meses de equipos alistando al robot para que sea capaz de hacer eso, ¿no? Y luego ves cuánto vale el robot y ahí se acaba el sueño. El equipo. Y no, Hasta ahí. no da. Es más, la misma empresa no lo ve como algo que sea para vender. Entonces, claro, luego tienen otros robots mucho más sencillos que sí los piensan para la venta, pero son robots que hacen tareas, pues, digamos, no, es triste decir sencillas, porque realmente para que un robot llegue a ese nivel de sofisticación es muchísimo el trabajo, pero digo sencillas es porque están muy lejos de lo que podríamos imaginarnos como con un robot que es capaz de hacer absolutamente todo, complejidad que viene, de cosas, que te trae, que te cocina, que, sí. ¿cierto? Mayordomo. Alexa, hazme el almuerzo, ¿cierto? Eso no va a pasar. Entonces, al contrario, yo creo que todo lo que tenga que ver con temas digitales, eso sí es mucho más fácil de automatizar. O sea, la primera razón por la que esos modelos como ChatGPT funcionan es porque está el internet y el internet está lleno de información, ¿cierto? Entonces hay un mundo digital y entonces ese modelo se puede entrenar con esa información, ¿cierto? Si toda esa misma información estuviera en papel, imagínate, no, ¿cierto? Es más, el solo hecho de pensar de dónde el te traes espacio, todo exacto, el espacio que necesitas logísticamente, archivado, económicamente, eso no daría. funciona, no debería funcionar nunca en la vida. Entonces hay como muchos elementos analógicos de nuestro mundo que están muy lejos de la automatización, muy lejos de la inteligencia artificial. En cambio, todo lo digital sí es muy fácil, ¿cierto? Entonces, creo que esa es como la interacción, ¿no? Sí. Como en la medida en la que, no sé, por ejemplo, si tu trabajo consiste simplemente en que recibes un correo y lo reenvías a alguien, pues ese trabajo, eso ya está automatizado, ¿cierto? Eso no. Pero eso quiere decir también en muchos casos que de pronto tú lo que puedes hacer es, no sé, tu rol en ese caso puede ser de asistente de una persona y entonces de alguien más o de un grupo de personas, ¿cierto? Y antes tú te encargabas de hacer eso, pero como eso ya no tienes que hacerlo, entonces de pronto te puedes dedicar más bien a hacer otras cosas, ¿cierto? A otras cosas que generan más valor, que son más importantes para la compañía. Total. Y tal vez ahí necesitas este tema de reentrenamiento, ¿cierto? Entonces, listo, yo ya, no sé, puedo escribir aquí, de poner unas instrucciones en mi cliente de correo para que se encargue de hacer eso automáticamente. Por el otro lado, aprendo de otras cosas y entonces ahora soy capaz de... Soy más eficiente en otras cosas. Sí. Exacto. Fantástico. Nando, Dios mío. Creo que... Yo no pensé que íbamos a hablar tanto tiempo, pero creo que lo hemos cubierto todo. Bueno, Nando, ahora sí, para cerrar el episodio, te quiero agradecer por tu tiempo, tu generosidad, por todo lo que nos has compartido, porque creo que es un tema que en el día de hoy es súper importante como entender, pero sobre todo porque aparte de los peligros y todo eso, por la utilidad que tiene para la comunidad. Entonces te quiero dejar este pedacito para que tú hagas el cierre del episodio y le dejes un mensaje a la comunidad para que la gente se vaya ya con eso para su casa. Bien, pues yo creo que el mensaje está muy orientado a que estas tecnologías, como muchas otras, nos permiten realizar tareas que antes eran muy difíciles o que simplemente no podíamos realizar. Nos ponen como muy cerca y de manera muy fácil cierta pues, información, ciertas capacidades que antes no teníamos. Entonces, de alguna manera, es como una extensión de nosotros, ¿cierto? Se empieza a volver un habilitador
que tenemos ahí a la mano, ¿cierto? Y el celular es una demostración de eso, y tal vez otros dispositivos que puedan surgir en el futuro cercano van a ir seguramente en esa dirección. Gafas, pines, sí. ¿cierto? Ese tipo de cosas como más como hardware que podemos usar. Sí. Va a ser muy... nos va a permitir seguir aprovechando o aprovechar aún más ese tipo de herramientas. Entonces yo creo que hay que aprenderlas, aprender a usarlas, ser muy cuidadosos en cómo las usamos, y entender que esto nos permite de pronto dejar de concentrarnos en unas cosas para concentrarnos en otras, ¿cierto? Entonces de pronto antes era muy importante memorizar muchas cosas, ¿cierto? Hoy día tal vez no vale la pena memorizar tanto. Entender los principios de cómo funcionan ciertas cosas se vuelve tal vez más importante. Tal vez antes hacer hacer algunas labores que hoy día hacemos digitalmente, por ejemplo, de crear presentaciones o ese tipo de cosas. Tal vez antes era más, pues era mucho más difícil, ¿cierto? Pensar en hacer una presentación o algo por el estilo. Hoy día es mucho más fácil, pero tenemos que saber hacerlo, ¿cierto? Entonces, cómo escogemos colores, o cómo escogemos fuentes, o cómo, ¿cierto? Ese tipo de cosas siguen siendo importantes. Y tal vez podemos tener un recomendador que nos pueda hacer sugerencias o ese tipo de cosas, pero al final nosotros tomamos la decisión. Entonces, creo que estas tecnologías nos sirven mucho, nos extienden, nos habilitan a ser más productivos, a usarlas en muchas áreas de nuestras vidas, pero al final los humanos seguimos siendo fundamentales en muchísimas actividades que difícilmente van a ser automatizables, sea por temas del hardware, que puede ser muy difícil de crear, o sea por temas del responsable, ¿cierto? ¿Quién responde por una cierta decisión? O sea por temas de relacionamiento, ¿cierto? En muchos trabajos lo más importante es la relación, la conexión que hay entre personas. Entonces, eso va a seguir siendo muy, muy importante. Y entonces yo no veo ese catastrofismo, ¿cierto? De que se va a acabar todo, pues, y una inteligencia, vamos a hacer... Matrix. Sí. No va a ser Matrix, ¿cierto? Pero sí creo en cambio que hay como muchas oportunidades, hay que buscar cómo aprovecharlas al máximo, con mucho criterio, y tal vez concentrarnos más entonces en esas otras habilidades, en esas habilidades de relacionamiento, de comunicación, de conexión con otras personas. Tal vez ahí es donde está el corazón de muchas cosas de muchas tareas, de muchas labores que podemos seguir desarrollando como humanos. Y por el otro lado está todo el tema del desarrollo de estas tecnologías, que no lo hacen las máquinas, lo hacemos los humanos. Claro. Y saberlas desarrollar de manera apropiada, ¿cierto? Que sean lo más consistentes como con nuestros valores, es fundamental. Entonces creo que hay muchos campos de acción, algunos más como hardcore metidos dentro de la tecnología misma, otros más como usuarios, pero viendo que al final seguimos siendo o sea, que en el centro pues seguimos estando nosotros como personas, relacionándonos con un mundo, ¿cierto? Y un universo pues muy amplio, y donde esa creatividad, esa capacidad de conexión con otros, esa capacidad de buscar resolverle problemas a las personas, pues va a seguir estando ahí. Entonces creo que eso no va a cambiar, así estemos usando muchísimas tecnologías que nos ayudan y que nos sirven para hacer más de pronto con menos, para llegar a más personas. Entonces sí, creo que hay como un universo de oportunidades. Fantástico.
Fantástico, Nando. Oye, muchas gracias por tu tiempo, gracias por las enseñanzas y ya saben, entonces voy a dejar en los recursos de pronto tu página de LinkedIn, que me parece que tú pones cositas interesantes sobre estos temas. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y estén atentos a las redes sociales, que ahí es donde vamos a estar publicando todo lo que tenga que ver con este episodio, eventos y demás cosas. Y nada, Nando, muchas gracias otra vez por estar acá con nosotros y por enseñarnos tanto. Muchas gracias. ¿Listo? A ti. Chao. Si te pareció útil esta conversación, compártela. Por último, recuerda que las mejores conversaciones son contigo. Sígueme en @conversaciones.saludables en Instagram, donde tienes un espacio para participar, opinar y tener información acerca de los próximos eventos de esta comunidad.